Muy buenos días para todos ustedes, sean ustedes muy bienvenidos en esta nueva mañana de hoy jueves 6 de agosto del año 2020. Bienvenidos una vez más a esta cita matutina con el Señor bajo la sombra del Omnipotente, donde oraremos, estudiaremos su palabra, meditaremos en su propósito, confiaremos en su esperanza y nos fortaleceremos en lo que Él tiene para cada uno de nosotros en esta nueva mañana. Quiero invitarle a que abra su Biblia conmigo allá en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 1 en adelante. Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Y vamos a leer algunos versículos de la bendita palabra del Señor. Dice Filipenses capítulo 4 de la siguiente manera: Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Verso 9, Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé, Filipenses 4:10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algunas cosas para resaltar aquí. Pablo, quien escribe, está pues en la cárcel de Roma y anima a la iglesia a no desmayar, a que se regocijen, a que sean agradecidos, a que piensen en lo bueno, a que oren, a que no se afanen por nada. Pues causa cierta inquietud el pensar de que debería ser como lo contrario. Debería ser la iglesia quien le aconsejara a Pablo y le recomendara a Pablo tener paz, tener gozo, tener tranquilidad, no afanarse por nada, porque quien estaba finalmente
en aprietos no era la iglesia, era propiamente era Pablo. Y sin embargo Pablo, desde esa condición en la cárcel, anima a la iglesia a que no se afanen, a que no se preocupen, a que estén contentos con lo que tienen, a que sean agradecidos, a que piensen en cosas buenas, a que oren, a que sencillamente se regocijen. Tremendo eso, ¿no? Alguien que está en una situación difícil, animando a los otros a que se levanten, a que se animen, a que piensen en lo bueno, a que oren. Eso causa sensación porque debería ser lo contrario. La iglesia era la que debería estar animando a Pablo, y sin embargo Pablo es el que está animando a la iglesia. Y algunas cosas para resaltar, les dice, por nada se afanen, oren, por nada se afanen, oren, oren, para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones, guarde sus pensamientos en Cristo Jesús. Y otra cosa para resaltar es ese versículo que es prácticamente el himno nacional del cristiano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero realmente, si todo lo pudiera en Cristo que nos fortalece, pues Pablo no estaría diciendo sencillamente que oren, que oraran. Pablo lo que está queriendo decir aquí es poniendo su condición en que él, si hay escasez, sabe vivir, si hay abundancia, sabe vivir. Y dice, por todo y en todo he sido enseñado. ¿Qué está queriendo decir? Que él ha aprendido a acomodarse a cualquier situación que le haya correspondido vivir. No sin antes decir que esta carta o Pablo o la situación de la gente de ese entonces estaba bajo un imperio, que era el imperio romano, que era un imperio opresor, que era un imperio que no daba oportunidades, que era un imperio que cobraba impuestos de cualquier extremadamente con usura, que no había oportunidad, que se robaba las tierras de los campesinos, que explotaba a los campesinos, es decir, que había esclavitud. Era, si ahorita nos quejamos porque la situación que vemos, en el tiempo de Pablo la situación era tal vez 100 veces peor. Así que, y Pablo, estando en una condición tan tremenda en la cárcel, todavía le dice a la iglesia, no se afanen por nada, oren, oren para que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento los guarde. Es más, yo sé vivir cuando estoy en escasez y sé vivir cuando estoy en abundancia porque en todo y en todo he sido enseñado y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La versión Palabra de Dios para Todos, que es una versión dinámica, dice, todo lo puedo en Cristo que me da el poder para hacer frente a cualquier situación. ¿Qué está queriendo decir Pablo? Que la oración no le va a evitar los problemas, que la oración lo fortalece, lo capacita para hacerle frente a los problemas. Dios no te va a evitar los problemas, Dios te fortalece, te capacita para hacerle frente al día a día. Si tú estás pensando en orar para que los problemas se solucionen, estás un poquito equivocado. Hay que orar, es para que el Señor nos fortalezca. Pablo le dijo aquí a la iglesia de Filipos, por nada se afanen, oren delante de Dios, sean conocidas las peticiones y la paz de Dios, mire lo que promete el Señor, no dijo, y los problemas se quitarán, oren y los problemas se acabarán, oren y eso que estás viviendo ya no estará más, porque como la oración del justo puede mucho y a veces nosotros nos arropamos con textos y lo sacamos de contexto, sencillamente aquí lo que está queriendo decir Pablo cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque él ha experimentado que a través de la oración es que ha podido resistir, haya tenido la fuerza que viene de parte de Dios para hacerle frente a la cárcel, porque entre otras la situación en la cárcel de Roma no era como la casa por cárcel en la que están algunos políticos hoy en día. Eran situaciones difíciles, encadenado, en situaciones allá oscuras, donde los mismos presos se hacían allá sus necesidades, allá unos con otros, o sea, era una cosa tremenda, cárceles malolientes, oscuras, y allá estaba Pablo. Allá estaba, viejito entre otras cosas, porque ya tenía más de los 60 tal vez, redondeaba tal vez los 60 años Pablo cuando escribió acá. Entonces podemos ver muchas situaciones adversas frente a lo que está haciendo frente Pablo y sin embargo él anima a la iglesia. Estoy en una situación difícil, pero los animo y he encontrado ese secreto en la oración. Es lo que está queriendo decir Pablo. Es decir, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está queriendo decir Pablo, definitivamente necesito de la fortaleza de Cristo cuando estoy en las dificultades, pero necesito de la fortaleza de Cristo cuando estoy pasando por las buenas. Es decir, en todo y todo he sido enseñado, dice Pablo. Y es lo que nos anima esta mañana a orar. No sé cuál sea tu situación. De pronto estás en hora buena. De pronto, como dicen los españoletes, tío. De pronto estás pasando por ahí en hora buena, tío. Pero entonces, igual, pues hay que pedirle al Señor que también lo fortalezca. No solamente la petición de la oración es para que Dios nos fortalezca cuando estamos en dificultades, sino también aún en la hora buena, tío, también se necesita que la fortaleza del Señor esté con nosotros, porque especialmente cuando estamos pasando por horas buenas, cuando tendemos a olvidarnos del Señor, ya no oramos, ya porque todo está fluyendo, todo está saliendo bien. Así que oremos desde ese punto de vista, con ese entendido que la oración lo que produce es poder para hacerle frente al día a día, a las situaciones. No sabemos con qué nos vamos a encontrar hoy. Necesitamos orar para estar revestidos, como decía un predicador mexicano, necesitamos estar revestidos, blindados, para poder hacer frente a cada día. Padre, en esta mañana te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por el apóstol Pablo, por lo que nos enseña, Padre amado, 2000 años después. Pablo decía, tenía una esperanza escatológica. Pablo decía, el Señor está cerca, el Señor está cerca. Y no estaba hablando precisamente, tal vez Pablo tenía la esperanza de que el Señor ya venía pronto, así como tal vez hoy muchos tenemos la esperanza de que ya vienes pronto. Y sin embargo han pasado más de 2000 años y mira que el Señor no llegó. Sencillamente cuando Pablo está hablando aquí no está diciendo que el Señor ya está cerca en cuanto a tiempo, sino está diciendo está cerca en cuanto a momento. Es decir, que en cualquier momento aparecerá, que en cualquier momento llegará. Y es la misma esperanza que tenemos hoy nosotros. Sin embargo, Pablo nos dice y nos anima a que nos regocijemos. Pablo nos anima a que seamos de un mismo sentir. Pablo nos anima a que no nos afanemos por nada, sino que nuestras oraciones sean conocidas delante de ti, Señor, con toda oración y con ruego, porque dice que tú nos prometes paz, que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones, guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor, más que pedirte solución de problemas, te pedimos como el apóstol Pablo tal vez oraba por él mismo, Señor Dios de la gloria, y que lo había experimentado, Señor Dios de la gloria, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor Dios de la gloria, para hacerle frente a la cárcel, a las cadenas, a las situaciones, tal vez también a los latigazos, ¿por qué no decirlo? Señor Dios de la gloria. Habían situaciones difíciles en medio de un imperio romano opresor que oprimía a la gente en cuanto a política y en cuanto a religión y en cuanto a la vida social y en cuanto a la vida laboral. Es decir, no había oportunidades para... La única forma en que una persona podría tener algo de alivio era que perteneciera a un clan, era que perteneciera a un grupo social y en este caso la familia. Era medio lo único que podría una persona decir en medio de un imperio que tenía ciertos privilegios. Por lo demás, si no tenía familia, si era una mujer soltera, si era una mujer viuda, si era una mujer anciana, estaba prácticamente en situaciones difíciles. Y sin embargo, Pablo aquí puede decir, en medio de todas estas situaciones, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No porque recibiera poder así para hacerle frente, sino sencillamente porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es lo que produce paz, es lo que produce fortaleza, es lo que produce gozo, es lo que produce regocijo para poder hacer frente a las situaciones diarias de la vida. Señor, siendo sinceros, no sabemos con qué nos iremos a encontrar en este día, porque este mundo va de mal en peor. Y Señor Dios de la gloria, oramos no para torcer tu brazo a nuestro favor, no para que no nos pase, sino oramos, Señor Dios de la gloria, para que podamos estar revestidos, bendito Señor, del poder necesario para hacerle frente a este día, a las situaciones a las que tendremos que hacerle frente, tal vez la economía, no sé cuántos irán a votar hoy del trabajo, no sé, Padre amado, no es que estoy orando negativo, soy realista, Señor Dios de la gloria, porque Padre amado, esto cada día tendrá a ponerse cada día más difícil, bendito Señor, y por eso el Señor Jesús, ante una pregunta, Señor, ¿y cuándo serán esas cosas? El Señor dijo, yo no sé, mientras tanto, velen y oren, para que no entren en tentación. ¿En tentación de qué? De no abandonar precisamente la carrera de la fe, porque muchos no van a aguantar la presión. Muchos cristianos inclusive van a decir, pero esto tanto que oro y vea,
tanto que voy a la iglesia y vea, tanto que leo la Biblia y vea, cada día más peor, cada día más situaciones más difíciles. Pues le tengo noticias, esto se va a poner mucho peor y por eso el Señor nos invitó a que en tiempos futuros veláramos, oráramos. ¿Para qué? Para que nuestra fe no mengüe. Oráramos ¿para qué? Para poder resistir. Oráramos ¿para qué? Para que cuando Él viniera hallara fe en su iglesia. Bendito Señor, es lo que nos corresponde orar como iglesia por nosotros, para que nuestra fe no mengue. Señor Dios de la gloria, para que en medio de las situaciones que cada día nos corresponderá ver, porque Señor Dios de la gloria, tú ya diste la advertencia. Tú dijiste, Señor, que en los postreros tiempos vendrían tiempos, Señor de la gloria, donde el amor de muchos se enfriaría, donde, Señor Dios de la gloria, habría situaciones difíciles. Y a través del mismo apóstol Pablo dijo, en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, y expresó el carácter de los seres humanos. Dijo, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, ingratos, infatuados, aborrecedores de Dios, aborrecedores de lo bueno, que se levantarán contra los padres, Señor Dios de la gloria, y tendrán apariencia de religiosos. Es decir, ya estamos advertidos. La Biblia nos lo ha venido advirtiendo hace más de 2000 años, Señor Dios de la gloria. Entonces, ¿por qué nos asustamos hoy, Señor Dios de la gloria? Cuando deberíamos más bien multiplicar la vida de oración, acercarnos más a ti para estar revestidos, para estar blindados, como decía aquel pastor mexicano, estar blindados, Señor, para cuando vengan esas situaciones, para que cuando vengan esos dardos, podamos, Señor, tener esa arma poderosa, Señor, que se llama la oración. Qué triste, Señor Dios de la gloria, que una de las armas poderosas que tú nos dejaste como cristianos para hacerle frente a estos tiempos futuros o postreros, Señor de la gloria, es precisamente la oración. Es un arma espiritual poderosa, pero qué triste decirlo, una de las menos usadas por el evangélico, una de las menos usadas por el cristiano. Por eso es que vemos a veces hermanos desesperados, asustados. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Sencillamente, Padre amado, porque no usamos de esa arma espiritual que tú nos has dejado para hacerle frente, Señor, a las situaciones que nos corresponde vivir. La oración no es un raspa y gana. La oración no es lo quiero, lo pido y lo obtengo. La oración no es un antídoto para evitar problemas, para que me vaya bien. No, la oración es el antídoto que el Señor nos ha dejado, el arma espiritual para poderle hacer frente a todas las situaciones que tenemos que hacerle frente en medio del mundo caído. El Señor dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Qué tremendo, Señor Dios de la gloria. Ayúdanos, enséñanos a orar. Enséñanos a orar porque, Señor, a veces nuestras oraciones son tenues, a veces nuestras oraciones no son profundas, a veces nuestras oraciones son muy pasajeras, son muy intermitentes. A veces oramos, Señor de la gloria, es pensando que tú nos vas a evitar problemas o nos vas a solucionar problemas. Y la noticia es, tú no viniste a solucionarle problemas a nadie. Tú viniste, Señor Dios de la gloria, Padre amado, a traer salvación a los seres humanos. Yo he venido a buscar y salvar, dice la Escritura. Yo he venido a buscar y salvar lo que se perdió. Yo no he venido a otra cosa. Yo no he venido a que tengas una vida holgada en copos de algodones. Es más, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Juan 16:33. El Señor no nos escondió nada, no nos evitó nada. El Señor fue claro y conciso y dijo, y los van a aborrecer, dijo, van a ser aborrecidos y se van a levantar contra ti, pero bienaventurados, dichosos, felices cuando los vituperen por causa de mi nombre. ¿Quién te dijo eso? Que la vida cristiana era para pasarla chévere. No, el Señor no nos escogió para pasarla chévere, nos escogió para parecernos a Cristo. Y parecernos a Cristo cuesta, porque el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que no aborrece aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. La Biblia es clara, la palabra es clara. Dios nos ofreció que solamente mientras estemos aquí vamos a tener que hacerle frente a luchas, a dificultades, y por eso Él nos invitó a la oración. Es más, Él mismo nos lo enseñó, porque el Señor no enseñó nada que no practicara. En un momento de crisis, en un momento de angustia, como se lo hizo saber a sus propios discípulos, les dijo, mi alma está triste hasta la muerte, caminen a orar, vamos a orar.
Vamos a orar, no por mí, sino por ustedes que se quedan. Era lo que les estaba queriendo decir el Señor. Porque ustedes lo que les viene de aquí para abajo es cosa seria. Yo por lo menos ya me voy para el Padre, pero ustedes se van a quedar. Caminen a orar. Y saben, se quedaron dormidos. Así está la iglesia hoy. Es la misma típica de la iglesia de hoy. Está dormida, está cansada con tanto que hacer en la cotidianidad, con tanto afán. Cuando Pablo dice, por nada se afanen, mis chinos queridos, oren para que puedan resistir y puedan estar de pie cuando el Señor empiece a desatar los sellos, porque el Señor dijo, ¿quién podrá resistirse? ¿Quién podrá estar de pie cuando el Señor tome el libro de la vida? Cuando el Señor tome el libro, allí empieza a desatarlo. ¿Quién va a poder resistirse de pie? Señor Dios de la gloria, ayúdanos, Padre amado. Oro por todo el pueblo de Dios en el mundo. Señor, que nos ayudes a volver a ti, a volvernos a ti. Necesitamos aferrarnos a ti, como el que se bota de un avión se aferra a su paracaídas. Porque hay gente que se bota de un avión, pero en lugar de botarse con un paracaídas, se botan con un bulto de cemento. Y eso acelera la caída. Y así pasa con muchos religiosos. La religiosidad acelera la caída. Señor Dios de la gloria, ayúdanos, Señor, a tener claridad, a entender la dinámica del reino de los cielos, que es contraria a nuestra razón, que es contraria a nuestra lógica. Señor Dios de la gloria, enséñanos a orar, enséñanos a entender qué significa orar. La oración no es una actividad ritualista religiosa que practico cada mañana, no. La oración es la expresión de mi relación con un Cristo, con un Dios que me ha salvado, con un Cristo que cada día está allí para animarme, para capacitarme, para hacerle frente al día a día, no que me evita los problemas. El Señor no le evitó la cruz a Cristo, no se la evitó. En un momento de angustia, Jesús está allí orando, está clamando, Padre, Papito, dice Marcos allá en el Evangelio, Papito, Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles, y si es posible, quite de mí esta copa, que no vaya a la cruz tal vez. Si yo quiero morir por la humanidad, moriré de 100 años, en la cama leyendo el Salmo 23. No, el Señor no le evitó la cruz. Hubo un silencio total allí, Padre amado, en ese ambiente del Getsemaní. Ahí no dice que el Señor le respondió. Hubo un silencio tremendo. Y ese silencio, el Señor en Jesús entendió que la voluntad del Padre era que Jesús tenía que ir a la cruz. No había otra forma de suplir la justicia divina. No había otra forma de suplir la justicia de Cristo, de Dios. La paga del pecado es muerte y Cristo tenía que padecerla si quería verdaderamente ser el Salvador del mundo. Hay cosas que no entendemos. Porque a veces decimos, ay, ¿por qué tanta lloradera? Señor Dios de la gloria, si queremos decir que somos discípulos de Cristo, pues tenemos que estar dispuestos también a padecer, tenemos que estar dispuestos también al sufrimiento, tenemos que estar dispuestos también a la renuncia, al morir, pero eso es lo que nadie quiere. Señor Dios de la gloria, abre nuestro entendimiento para poder comprender, para poder entender la dinámica del reino de los cielos, para poder entender tu lenguaje, que fue lo que no entendieron los judíos. No lo entendían y Jesús les dijo, ustedes me quieren matar porque no han entendido mi lenguaje. Señor, qué difícil es entender tu lenguaje. Oramos, leemos la palabra, pero Señor Dios de la gloria, a veces queremos manipular con nuestras actividades religiosas, pretendiendo que tú muevas el brazo a nuestro favor. Señor, ayúdanos como el apóstol Pablo entendió desde la cárcel en Roma, que animó a la iglesia y a decirles, regocíjense, por nada se afanen. Yo estoy aquí en la cárcel, ustedes por lo menos están libres, yo estoy aquí encarcelado, pero anímense. Pareciera que la iglesia estaba triste. Por el imperio romano por un lado, su líder por otro lado preso, las situaciones cada día más caóticas, las situaciones cada día más difíciles. Y Pablo les dice, todo por todo y en todo he sido enseñado. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, porque él aprendió esa ley que se llama la ley del contentamiento, no del conformismo. Y Pablo por eso fue que pudo decir,
todo lo puedo en Cristo que me da el poder para hacerle frente a todas las situaciones, para hacerle frente a estas cadenas, para hacerle frente a esta cárcel, para hacerle frente a la espada que vendrá, porque días posteriores o meses posteriores quizá, Pablo fue decapitado. ¡Qué tremendo! Y Pablo no oró para que el Señor le evitara que le quitaran su cabecita. Pablo oró era para que pudiera resistir. Y por eso cuando ya estaba a punto de morir fue que Pablo pudo decir, ahora sí he acabado la carrera. He corrido, he acabado la carrera. Ahora sí he guardado la fe. He sido fiel al Señor hasta el final y ahora me está esperando la corona que Dios justo me dará, no solamente a mí, sino a los que aman su venida. Es lo que está diciendo Pablo, que nos está animando también a que corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Señor Dios de la gloria, Señor, hoy más que pedirte solución de problemas, porque este no es un consultorio de solución a problemas, no, es venir ante ti para recibir la gracia y la misericordia para este día, para poder hacer frente a lo que nos corresponderá. El mismo Señor dijo, cada día trae su propio mal. Eso lo dijo el Señor. Señor Dios de la gloria, ayúdanos a entender la dinámica del reino. Ayúdanos a entender, enséñanos a orar, porque no sabemos, Padre amado, porque no sabemos, porque el Señor dijo allá a través de Pablo en Roma, Señor Dios de la gloria, que nosotros no sabemos orar como conviene. A veces queremos orar es como nos conviene, y es como conviene, conforme a la voluntad del Padre. Espíritu Santo, guíanos a orar, enséñame a orar. Enséñame a orar conforme a la voluntad del Padre, no conforme a mi voluntad. Señor Dios de los cielos, enséñanos. Enséñanos porque eso es lo que nos reviste del poder cotidiano para poder hacer frente al día de hoy, 6 de agosto del año 2020. Señor Dios de la gloria, las situaciones cada día, Señor, no son esperanzadoras, son más difíciles, Padre amado. No podemos pretender tapar el sol con un dedo. No podemos escondernos detrás de un manto de religiosidad a esconder la realidad que está sucediendo. Cuando los discípulos iban en esa barca, allí pasando el mar de Galilea, en las horas de la noche, se levantó una tormenta, se levantaron situaciones difíciles y allí sencillamente, si hubiéramos tenido la oportunidad de preguntarle, por ejemplo, a Pedro, Pedro, ¿cuál es la realidad de esta situación o la verdad de esta situación? Pedro nos hubiera dicho, la verdad es que aquí nos vamos a ahogar. La verdad es que aquí estas tormentas, esta barca se va a despedazar y aquí es que vamos a morir todos ahogados. Esa es la verdad. Pero saben, esa no era la verdad, era la realidad del momento. La realidad era que había una tormenta, pero la verdad estaba ya acostada en la popa de la barca echándose una pestañadita, estaba echándose un sueñito. La verdad que es Cristo estaba ahí y Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y cuando Cristo se levanta dijo al mar, mar calla, enmudece, y todo fue bonanza. Señor, hoy no podemos esconder la realidad. La realidad, Señor Dios de la gloria, del momento, Señor Dios de la gloria, es que a todos nos corresponde, Señor Dios de la gloria, hacerle frente a las situaciones del día a día. Por más cristianos que seamos, también nos da gripa, Señor Dios de la gloria. Esa es una gran realidad. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Jesús fue claro, conciso y categórico en lo que dijo. Pero confiad, fe. Confiad viene del pistis, que significa confiar, confianza, confiable. Fe. Eso es lo que el Señor anima. Tengan fe. Porque será que cuando el Hijo del Hombre venga hallará fe en la tierra. Señor de la gloria, enséñanos a entender tu lenguaje. Enséñanos a comprender tu lenguaje. La dinámica del reino de los cielos. Enséñanos y a meternos en esa esfera, Señor de la gloria, de lo que significa, Padre amado. Que tengamos una fe inteligente, no ingenua. Señor de la gloria,
Hay quienes le dicen a uno, hermano, ore para que se acabe toda esta vaina, que se acabe y podamos volver a la normalidad. No va a haber una normalidad. Esto va a tenderse de día, se va a poner más peor. Es la realidad que tenemos. Cada día esto se va a poner más complicado. Es la realidad que tenemos, pero no es la verdad, porque la verdad es Cristo. Y Cristo tiene todo bajo control, aleluya. Cristo todo tiene toda nuestra realidad bajo control. Eso, y allá es donde hay que ir, donde fue Marta. En un momento de desespero, en un momento de estrés, en un momento de angustia, le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana no me deje servir a mí sola? Y el Señor le dijo, Martica, estás afanada, turbada, estresada, con tanto que hacer. Y mire a María, una mujer de oración, ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Esos momentos que tú inviertes en la oración, nadie se los quitará. Cuando lleguen los problemas, estarás firme, fuerte para hacerle frente a los problemas. Nadie te quitará esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Nadie se quitará ese gozo. Nadie te quitará el regocijo en medio de las situaciones difíciles porque eres un hombre, una mujer de oración. Señor, te doy gracias. Alabo y bendigo tu nombre. Pido por el pueblo de Dios, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Enséñanos a entender que la oración no es un raspa y gana, no es un antídoto, no es un método, no es un amuleto para evitar problemas o para solucionar problemas. La oración es la herramienta, o mejor, el arma espiritual que tú nos dejaste para hacerle frente a los problemas. Fue en un momento de angustia, cuando ibas rumbo a la cruz, donde oraste, donde clamaste, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero allí recibiste porque dice Lucas, el Evangelio de Lucas dice, y venían ángeles y le fortalecían. No dijeron, y vinieron ángeles y le evitaron la cruz, no, le fortalecían en un momento de oración. El Señor recibió fortaleza para hacerle frente a la cruz. Y en un momento de oración es donde tú y yo recibimos fortaleza para hacerle frente a este día. Por eso es que hay que orar. Por eso es que hay que orar. Señor Dios de la gloria, gracias. Mi alma te alaba y te bendice. Mi alma te glorifica. Y ponemos todas nuestras cargas delante de ti, como dijo el apóstol Pablo. Por nada estén afanosos, sean conocidas tus peticiones delante de Dios, con toda oración y con ruego, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos, tu corazón en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esa paz. Gracias por esa paz que tú nos das cada día para poderle hacer frente al día a día. Te alabamos, te bendecimos y ponemos todas nuestras cargas delante de ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Ponemos todas nuestras ansiedades en la cruz del Calvario, porque tú ya llevaste, Señor, todas nuestras debilidades, porque tú llevaste todas nuestras enfermedades, porque tú llevaste todas nuestras dolencias. Y en esa confianza, Señor, es que venimos delante de ti, para alabarte, honrarte y glorificarte, Señor, y decirte gracias, Señor, porque tú siempre me oyes. Gracias, Señor, porque tú siempre me oyes. Gracias, Señor, porque tú siempre me oyes. Te alabamos y te bendecimos. A ti la gloria, Señor. ¿Qué nos vas a decir hoy, Señor? ¿Qué tienes para decirnos hoy a través de tu palabra? Estamos dispuestos. Nuestros oídos están abiertos. Nuestros sentidos están atentos. Y nuestra mente y nuestro corazón está abierto a lo que tú quieres decirnos en esta mañana, Padre. Te bendecimos y glorificamos tu palabra. Te damos a ti la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, mis amados. Dios me los bendiga a todos y todas. Hoy 6 de agosto. Hoy está cumpliendo años mi ciudad de Bogotá. Yo soy cachaco. Allá está cumpliendo años mi ciudad. Hoy, no sé 400, no sé cuántos, pero está cumpliendo años. Después le doy el dato. Es el cumpleaños de nuestra ciudad, los que somos de Bogotá, los cachacos de pura cepa. Tenemos ese privilegio de más de 400 años de ver nuestra capital y oramos por ella para que Dios le dé sabiduría a nuestros gobernantes, a la alcaldesa de allá, esa capital, para tomar decisiones acertadas.
Bien, mis amados, estamos estudiando el libro de Juan. Recordemos todas las mañanas aquí conmigo. Estamos estudiando el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 5. Estamos en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Estamos frente a un juicio que se le está haciendo al Señor Jesucristo después de haber sanado al paralítico de Betesda. Recordemos que él levanta a este paralítico, inmediatamente se le vienen los líderes judíos a cuestionarlo y a preguntarle, y bueno, ¿y usted con qué autoridad está haciendo todo esto? ¿Usted quién lo mandó? ¿Usted quién es o qué? ¿Por qué está quebrantando el sábado? ¿Y usted por qué está diciendo que es hijo de Dios? ¿Usted de dónde salió? Es lo que están preguntando los líderes judíos a Jesús. Y Jesús, como buen judío y 100% humano, y alguien que había dicho que no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, la ley decía que cuando a alguien lo acusaban, tenía que presentar unos testigos. Que cuando a alguien le acusaba de algo, tenía que comparecer mínimo con 3 testigos. Y es lo que el Señor va aquí en este momento a explicarles a ellos. Se lo ha venido explicando, porque Él es el Hijo de Dios. Y Él dice, mi Padre trabaja, yo trabajo. Y 8 veces coloca allí en el mismo capítulo 5, Juan, donde pone la comparación entre el Padre y el Hijo. Así que en su defensa, Jesús está afirmando sencillamente la íntima relación, sí, que él tiene con el Padre. Juan 5:17 dice, Jesús le respondió, mi Padre trabaja y yo trabajo. Algo que lógicamente fue interpretado por los judíos como una declaración de igualdad esencial hacia la divinidad de Dios. Esto es una blasfemia según los judíos. Esto pareció grave para ellos, que vieron en ello algo terrible, vieron que Jesús prácticamente estaba blasfemando porque se aseveraba decir que era hijo de Dios, y esta declaración, esta blasfemia ante los judíos era digna de muerte. Así que, miren lo que dice en el versículo 18. Por esto los judíos, aún más, procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que era su propio Padre haciéndose igual a Dios. Pero en su defensa, como bien lo dije hace un momento, el Señor, lejos de corregir o matizar sus palabras, lejos de suavizarlas, o lejos de decir, ay sí, qué pena con ustedes, fue que me equivoqué, lejos de todas esas cosas, Él volvió a reafirmar, y con mucha firmeza, que Él tenía una íntima relación con el Padre. Juan 5:19, mire lo que les dice. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo, aquí donde están, 8 veces va a encontrar usted la expresión Hijo, y 8 veces va a encontrar unida la expresión Padre, o al contrario, Padre e Hijo. Van unidas esas dos expresiones donde Jesús empieza a argumentar su defensa, a exponer su defensa. Mira lo que dice. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, Juan 5:19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Verso 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre, verso 22, a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos, verso 23, para que todos honren al Hijo como honra al Hijo, como honran al Padre. ¿Sí? El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Verso 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es hijo de hombre. Tremendo. ¿Sí notaron eso allí? La expresión Padre e Hijo, es decir, Jesús dándoles a entender los argumentos de igualdad que había entre Él y el Padre.
está expresando aquí Jesús, está exponiendo su defensa ante los judíos que lo están acusando. Oiga, ¿usted por qué está haciendo milagros en sábado? ¿No que el sábado no se puede trabajar? Oiga, ¿usted por qué se asevera a decir que es igual a Dios o que es hijo de Dios? Y Jesús está aquí presentando su defensa. Jesús aquí no está ni evadiendo, ni yéndose por entre las ramas, sino al contrario, como acabamos de leer, usted notará que Jesús no evadió su respuesta. Jesús antes la aseveró más, la aseguró más. Dijo, así como el Padre me dio autoridad, así como el Padre trabaja, yo también trabajo. Así como el Padre me envió, yo también vengo a decirles que el que no cree al que me envió, entonces no tiene vida eterna. Es decir, el Señor está aquí asegurando, afirmando la relación que tiene ahora con el Padre. Estas afirmaciones de Jesús son sorprendentes, había que demostrarlas. Es decir, aquí Jesús está apretando más la situación y aquí tocaba aseverar, tocaba afirmar, tocaba dar la seguridad que lo que él estaba diciendo era real. Por eso lo que Jesús hace a continuación, empezamos notando que el escenario que tenemos aquí es como si estuviera delante de un tribunal, donde el acusado, en este caso que es Jesús, estaba siendo juzgado por el cargo de blasfemia. Imagínense todo ese cuadro allí. En su defensa debe presentar entonces Jesús aquellos testigos que puedan acreditar las afirmaciones que Jesús acababa de hacer. ¿Para qué? Como dije hace un momento, Jesús no vino a abrogar la ley, al contrario, para así cumplir la ley, porque estos testigos debían ser al menos 3 testigos, debía tener un acusado, si quería que sus testimonios realmente fueran admitidos como evidencia válida. Así que Jesús está abrogando a lo que dicen las Escrituras por allá en Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Deuteronomio capítulo 19, versículo 15 decía, o dice, para el tiempo de Jesús, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado. Por supuesto que Jesús no estaba cometiendo ni ningún delito ni pecado. Los judíos habían malinterpretado las palabras de Jesús cuando dijo, el Padre y yo somos uno. Así que de eso es que le están acusando, de blasfemia. Y sin embargo Jesús está usando de lo que dice Deuteronomio 19:15. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. No cabe duda de esto, que realmente para el Señor esto tuvo que haber sido humillante. Esto tuvo que haber sido incómodo para el Señor, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, siendo acusado, acusado por hombres mortales. Sobre todo si tenemos en cuenta que el detonante que había prendido la mecha aquí era cuando la curación del paralítico de Betesda. Ese fue el detonante para que estos benditos judíos se vinieran en ristre contra Jesús. Había levantado un hombre que llevaba 38 años postrado allá, que los líderes religiosos por su religión no lo habían atendido, y sin embargo Jesús va y le atiende su necesidad, le levanta, le sana, le cura, y esto hace que esta mecha se encienda, que el furor, que el odio contra Jesús por parte de los judíos se incrementara cada vez más, y más aún cuando Jesús empieza a hablar de que Él es el Hijo de Dios, que Él es el enviado de Dios. Esto era una terrible blasfemia según para la mala interpretación de los judíos. Y eso, ante el juicio de ellos, el único dictamen contra el acusado era la muerte. Dice el texto allá que por eso era que los judíos procuraban aún más matarlo, porque no solamente había quebrantado el sábado, sino que ahora se atribuía decir que era el Hijo de Dios. Así que el Señor lo soportaba todo. El Señor soportaba esas acusaciones. El Señor presenta allí su declaración de lo que decíamos en las empresas, cuando trabajábamos en las empresas y cometíamos una falta, nos llamaban al departamento de personal o recursos humanos ahora y nos decían, rinda descargos, y le tocaba a uno empezar a contar todas las fechorías que hizo. Entonces, igual, pues Jesús no cometió ninguna fechoría, lo aclaro, Jesús no cometió ningún pecado, Jesús no está cometiendo aquí ninguna falta. Sin embargo, mire cómo Él se somete
a los juicios humanos, cómo Él se somete a ese interrogatorio, cómo Él se somete a dar claridad. Para el Señor soportar todo esto, había algo que lo movía. ¿Y sabe qué era lo que lo movía? El ferviente deseo, óigame bien, el ferviente deseo de que aún los judíos, los fariseos, los saduceos, los escribas y todo hombre llegara a ser salvo. Ese era el fervor que lo movía al Señor. Mire lo que dice Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, no dice a una parte, al mundo, y aquí se está refiriendo a las personas. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vea lo que dice el versículo 17 de Juan 3. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, y esto incluía a fariseos, saduceos, escribas, líderes religiosos judíos. Esto incluía a todo el mundo. Oiga, qué bonito esto aquí, porque a veces nosotros como cristianos somos dados a pelearnos con otras fuentes, con otras corrientes. Y es que yo sí sé más Biblia que usted, y es que yo no me dejo, y es que yo sí tengo la verdad, y es que como que combates allá espirituales y bibliazo limpio, nos encendemos contra los demás corrientes que profesan alguna religión o alguna corriente, o que según nosotros están equivocados. Mire que Jesús no hizo eso. Jesús, mientras los confrontaba, mientras les hablaba allí algo fuerte, sencillamente en su corazón ardía el anhelo deseoso de que estos benditos reaccionaran y reconocieran que realmente era el Hijo de Dios. Jesús, cuando sube aquel miércoles al monte de los Olivetes o el monte de los Olivos, Él lanzó un sermón que está en Mateo 23 y 24, donde allí sencillamente Él expresa lo siguiente. Él dice: oh Jerusalén, Jerusalén, cuánto tiempo estuve contigo y quise juntarlos como la gallina junta los polluelos y no quisiste. ¿A quiénes se está refiriendo? A los saduceos, a los fariseos, a los escribas, a ellos con quienes tanto había confrontado. No era que estuviera allí defendiendo su causa, al contrario, estaba anhelando que estos benditos entendieran. Pero como el Señor es caballero y no traía a nadie de las orejas, les dio la posibilidad de que tomaran la decisión sabia de volverse a Él, pero no quisieron. A lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron, dice el capítulo 1, versículo 11 del Evangelio de Juan. A lo suyo, a su pueblo, a los judíos, vino y no lo recibieron. Qué tremendo eso, qué tremendo eso. Y dice que el Señor lloró allá en el monte de los Olivetes al ver Jerusalén, cómo sus líderes habían rechazado lo que Él había venido a traer. ¿Saben qué bonito eso? Eso nos debería a nosotros mover también, y deberíamos aprender de Jesús eso. Que nos mueva. Si otros están equivocados, hermano, deje criticarlo. Ay, es que eso no sé, es que eso... deje de criticar, hermano. Póngase a orar por él. Desarrolla compasión y misericordia. No te agarres a bibliazo limpio como a veces tenemos la costumbre. Si están equivocados, hermano, y tú tienes la verdad, pues hermano, ore por él. No se ponga a pelear. Es que yo sí soy de la tal denominación donde fuera de ella no hay salvación. Yo soy la cuarta persona de la Trinidad. No, hermano. Hay que orar por ellos también. Ellos también merecen ser salvos. Creo yo, ¿no? No sé usted si lo creerá. Así que, como resumen, esta porción que acabamos de leer, o mejor, esta porción de aquí del capítulo 5, ahí podemos ver cómo Jesús cita en su defensa el testimonio de cuatro personajes. Pone 4 testigos. A falta de 3, pone 4. Porque la ley decía que mínimo 2 o 3, pero Jesús les pone 4. Y Él coloca esos testigos allí. Leamos lo que dice Juan, capítulo 5, desde el verso 30 en adelante. Por favor, leamos. Juan 5, 30. Dice Jesús: no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo,
y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, dice Juan 5:31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Verso 35. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a éste recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Jesús aquí empieza a presentarles a estos judíos que le están acosando y acusando 4 testigos. El primero de ellos, Juan el Bautista. Versículo 33 y 30 al 35 dice: vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por algún tiempo. Así que el primer testigo que presenta aquí el Señor en el versículo 33 a 35 es a Juan el Bautista. Es el primer testigo. Y saca otro testigo y lo presenta. Dice: venga, mis queridos judíos, les presento un segundo testigo, las obras que el Padre le había dado para que cumpliese. Verso 36 dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Así que ya Jesús les presenta un segundo testigo. Ya no solamente es Juan, ahora son las obras que él hace, los milagros que ellos habían visto hacer. Les presenta un tercer testigo, Juan 5:37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis oído o habéis visto su aspecto. Ya le presenta 3 testigos, ya van 3. Ya está cumpliendo los requisitos que se demandaban de Deuteronomio. Mínimo 3 testigos. Y ya le está presentando a Juan el Bautista, sus obras y al propio Padre. Pero el Señor les añade un testigo más: las Escrituras. Juan 5:38 y 39 les dice: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuál fue la respuesta de estos judíos ante esos testimonios o esos testigos que el Señor les acaba de presentar? ¿Cuál fue esa respuesta? El Señor afirmó de la siguiente manera categórica lo que ellos habían opinado: no queréis, no queréis, no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Se lo expresa el Señor en el versículo 40. ¿Cuál era el problema? Ellos voluntariamente se negaban
se negaban a creer, se negaban a aceptar a Jesús como el Hijo de Dios. Y a continuación el Señor explicó esas razones que motivaban ese rechazo hacia Él. Lo primero, no tenían amor. Según el versículo 42 dice, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Lo segundo, no, ellos buscaban su propia gloria y no la gloria de Dios. Verso 44, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? El segundo elemento que los hacía rechazar a Jesús. Lo primero, no tenía amor en ellos, no había amor en ellos. Tremendo cómo la religiosidad los había enfriado. ¿Se acuerdan que yo he dicho varias veces que las religiones son como un témpano de hielo? Son frías, son yertas. Pues eso eran los religiosos. Eran religiosos, muy celosos de la religión, pero no había amor en ellos. Ahora ellos buscaban era su propia gloria. ¿Se acuerdan que Jesús acerca de la oración les dice, no hagan como esos hipócritas porque ellos aman orar en las plazas para que los vean, los aplaudan, pero ellos ya recibirán su recompensa? Y un tercer elemento que Jesús usa aquí para demostrar el rechazo de ellos hacia Él está en el capítulo 5, versículo 46 al 47. Dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Es decir, tenían las escrituras, tenían la ley ahí pegada en sus corazones y sin embargo renunciaban a creer lo que tanto estudiaban, lo que tanto leían. ¿Qué significa eso? ¿Que de qué sirve leer Biblia? ¿De qué sirve escudriñar las escrituras? ¿De qué sirve decir, ay, voy a leer un salmito si no lo vamos a creer? ¿De qué sirve? No sirve de nada. De nada nos sirve. Nos convertiríamos simplemente en religiosos, lectores, que comemos Biblia, pero no pasa nada más. Porque la Biblia es para creerla, es para vivirla, es para memorizarla, es para practicarla. O si no, no tiene ninguna razón de ser que la estudiemos, que nos la aprendamos, que tengamos miles de versículos en la cabeza de memoria, sin cuando llegan momentos de tormenta, no aprovechamos de eso para hacerle frente a los problemas diarios de la vida, como bien orábamos en la mañana. Jesús pudo resistir, por ejemplo, la tentación de Satanás allá en el desierto por las escrituras. El Señor les decía, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, sino que a Él servirás. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el Señor siempre estaba diciendo, escrito está en las escrituras, en lo que ellos tanto habían leído. Y qué triste para los judíos de aquel entonces, que tenían toda la Torá, eran celosos de la ley, eran celosos de Pentateuco, eran celosos de los profetas, eran celosos de todo lo que decían los salmos, pero sin embargo, en el momento de practicarlo, estaban desfasados. Habían rechazado a Jesús, del cual habían hablado o leído en los escritos de los profetas, que vendría un Mesías esperado, como lo había dicho bien Isaías, como bien lo había pronosticado que sería en Belén, como lo dijo Miqueas capítulo 5 versículo 2, y sin embargo ellos que tanto habían leído que vendría un Mesías, él estaba entre ellos y sin embargo lo rechazaban. Eran tan celosos de las cosas de Dios, tan celosos de la ley, pero querían matar al cual desde la ley estaba escrito allí. Lo rechazaban. Qué tremenda ilógica. Qué tremendo y lógico que tú digas, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero en momentos de lucha te asustas. Ay, ¿ahora yo qué hago? Qué difícil es cuando llega el momento de vivir la palabra. Hay momentos en que toca vivir la fe. Es bonito hablar de fe cuando tú abres la nevera y salen esos 3 pollos, esos 4 pavos que tienes allá. Es fácil hablar de fe cuando tú mandas la tarjeta al cajero y te bota ese millón que te acabaste de pedir porque te llegó la quincena o la mesada. Es bonito hablar de fe cuando hay salud, cuando todo opera bien. Pero será igual de decir gloria a Dios, aleluya, cuando las situaciones no son tan alentadoras. Por eso Pablo lo decía, sé vivir, cualquiera sea mi situación. Por todo y en todo he sido enseñado, en la buena y en la no tan buena. Todo lo puedo en Cristo, que me da el poder para hacerle frente a cualquier
actuación. Hermanos, es una bonita reflexión para nosotros, para que no caigamos en las mismas situaciones que cayeron los fariseos, los líderes religiosos. Tenían las escrituras, tenían todo lo que estaba escrito de él y lo tenían a él. El cumplimiento de las escrituras estaba entre ellos y lo querían matar. Ay, Dios mío, Señor. Estas fueron las consecuencias por su rechazo. Hubo consecuencias por el rechazo a Jesús. Primero, dijo que serían engañados por falsos profetas. Dice en versículo 43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a éste recibiréis. Y más adelante se cumplió inclusive en el mismo anticristo. En el mismo anticristo que venía en su propio nombre y a ese sí recibieron. Y aquí está hablando el Señor de eso también. De no solamente de los falsos profetas que se levantarían y a ellos le iban a decir amén, sino también está profetizando aquí el Señor cuando venga el anticristo. Dijo, yo he venido en mi propio nombre y me rechazaron, pero cuando venga el anticristo a ese sí le van a decir bienvenido. Y de hecho el anticristo cuando aparezca aquí en la tierra va a ser el primer pacto que con quien va a ser con Israel. Tremendo eso, el primer pacto que el anticristo de paz, que va a firmar la supuesta paz, lo va a hacer con Israel, con el propio pueblo de Dios. Tremendo eso. La segunda consecuencia es que serían juzgados por los escritos de Moisés, lo que acabo de hablar. Tenían la ley y esa misma ley los va a juzgar. Dice el versículo 45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien ustedes tanto tienen su esperanza, les está diciendo el Señor, porque ellos aseveraban decir que eran padres de Moisés, porque guardaban la ley, porque tenían la ley. Así que, antes de ampliar este panorama, porque hay que ampliarlo, no lo voy a dejar solamente ahí, quiero ampliarlo, hablar de los 4 testigos, hablar de todas estas cosas que estamos hablando aquí. Hay algunas premisas que mirar allí. Antes de presentar los testigos de Jesús aquí y hablar uno por uno, vamos a afirmar que él actuaba en perfecta obediencia al Padre. Jesús actuaba en perfecta obediencia y sujeción a su Padre, siempre en la más plena comunión y armonía con Él. Esto es lo que quería expresar con la frase, no puedo hacer yo nada por mí mismo, sino según oigo, así juzgo, en el versículo 30 que acabamos de leer. No puedo hacer yo nada por mí mismo, dice Jesús. Según oigo, así juzgo. Es lo que dice Jesús. El hecho de que Jesús no hiciera nada sin contar con el Padre, no implicaba que no tuviera poder en sí mismo para obrar, sino que estaba tan estrechamente, óigame bien, en esa relación unido al Padre, que de ninguna manera iba a actuar independientemente de él. Oiga, qué tremendo el Señor. Qué tremendo es. Él tenía todo el poder, toda la autoridad para hacer uno que otro milagrillo a favor de él. Pero él dice, las obras que mi Padre hace, esas mismas yo hago. No hago nada por mi propia cuenta. Mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Que qué bonito que podamos vivir a la manera de Dios. Y quienes servimos al Señor, le sirvamos a la manera de Dios. Que podamos decir como Jesús, yo no hago nada por mi propia cuenta. Lo que el Señor me pide que haga, eso hago. Yo siempre hago su voluntad, pero sabe que a veces nosotros decimos, yo hago su voluntad, pero siempre y cuando no vaya en contra de la mía. No se puede, mi hermano, no se puede así. Así que esto implicaba que cuando los judíos criticaban y juzgaban y se oponían al Hijo, inevitablemente se estaban oponiendo al Padre. Si se oponen al Hijo, se están oponiendo abiertamente al Padre. Implica eso. Cuando Jesús les dice, yo no hago nada por mi propia cuenta, yo no puedo hacer nada por mí mismo, según lo que oigo así juzgo, sencillamente en ese nivel que se coloca ante el Padre y el Padre ante él, sencillamente está diciendo, si me rechazan a mí, están rechazando al Padre. Si me están persiguiendo a mí, están persiguiendo al Padre. Tremendo eso allí. Así que este deseo apasionado del Hijo por hacer siempre la voluntad del Padre y no la suya propia, era una prueba clara para los judíos de que sus motivos no eran egoístas. Mira lo que dice el versículo 30 en la parte B. Y mi juicio es justo,
porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y aclara, la del Padre. Mírenlo ahí en el versículo 30, parte B. Por nuestra propia experiencia humana, caída, nosotros sabemos que cuando tenemos motivos egoístas, nos cuesta mucho tomar decisiones que realmente glorifiquen al Padre. Nuestras motivaciones egoístas, por lo general, nos llevan a tomar decisiones injustas e imparciales. Es decir, siempre estamos pensando en el yo. Qué tremendo eso. Aún y aún en los momentos de oración, a veces somos egoístas. A veces voy a orar para que Dios se mueva a mi favor, para que Dios haga algo a favor mío. A veces como que, aún en la oración, a veces queremos torcer el brazo a nuestro favor. Como dijo Romanos allá, como dice Pablo a los Romanos, nosotros no sabemos pedir como conviene. A veces pedimos a ver es como nos conviene. Sabemos orar es como nos conviene y a veces nuestras oraciones son convenientes. Y a veces nuestras decisiones inclusive, nuestras motivaciones inclusive de seguirle, de servirle al Señor, como le pasó a estos judíos, porque el Señor les tiene que decir, ustedes no están buscando la gloria del Padre, están buscando su propia gloria. Y aquí deberíamos revisar también nuestras motivaciones para seguir al Señor. Y te repito, perdóname, ¿qué te motivó esta mañana para conectarte? ¿Qué te motivó? ¿Qué te motivó? ¿Qué te motivó el venir a buscar al Señor? ¿Qué te motiva cada día a buscarle? ¿Qué te motiva vivir en santidad? ¿Qué te motiva a vivir fuera del pecado? ¿Qué te motiva servirle al Señor? ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva? ¿Qué te motivó a hacerte cristiano? Sería una buena pregunta para reflexionar en eso. El Señor dijo, mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. El Señor se interesaba, ardía en su corazón fervientemente a hacer la voluntad del Padre. Este no era el caso del Señor. El caso del Señor no era que fuera egoísta como nos pasa a veces a nosotros cuando vamos a servir, cuando vamos a orar, cuando vamos a hacer algo para Dios. El motivo del Señor no era egoísta. En Él había una absoluta voluntad de rendirla a la voluntad del Padre. Según nos dice por allá el Salmo 48. Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad ha sido una carga para mí. No, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer tu voluntad me ha agradado. Qué difícil es hacer la voluntad del Padre. Porque, por ejemplo, perdonar a los enemigos, orar por los enemigos, eso, como si es la voluntad del Padre, pero como que a veces, sí, bueno, Señor, yo quisiera hacerlo, pero a mi manera. Y no es a mi manera, esa es la manera de Dios. La vida cristiana se vive a la manera de Dios, no a mi manera. No en el imaginario de Dios que tenemos aquí. No es que Dios es bueno. Yo soy el hijo consentido de Dios. Me pachuchea, me cuchichea. Yo no quiero ser hijo consentido de Dios porque el hijo consentido es vergüenza para su padre, dice la Biblia. Somos simplemente hijos de Dios, adoptados, redimidos, perdonados, justificados, pero no hijos consentidos. No hijos consentidos. Somos hijos de Dios que tenemos responsabilidades delante de Dios que cumplir. Hay cosas que son tu responsabilidad y son mi responsabilidad delante del Padre. Ay, Señor, arréglame el marido. No, esa no es la responsabilidad de Dios, es tu responsabilidad, mujer. Señor, arréglame los hijos. No, esa no es la responsabilidad del Padre. No le botemos chicharrones a Dios. Esa es nuestra responsabilidad como padres. Hay cosas que nos corresponde hacer. Y es a la manera de Dios, no a la manera nuestra. Así que el mismo Señor lo expresó. En el anhelo ferviente de hacer la voluntad del Padre, lo expresó en un momento a sus mismos discípulos por allá en el capítulo 4 de Juan, versículo 34. Él dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Sí notan eso? En cada momento, Él estaba donde Dios quería que estuviera. Es decir, en el centro de la voluntad de Dios. Y es lo mismo para nosotros.
El Señor anhela que usted y yo estemos justamente en el centro de su voluntad, porque si estamos justamente en el centro de su voluntad, estaremos justamente en el centro de sus propósitos y en el centro de sus bendiciones. ¿Saben? Que el Señor anhela que estemos justamente ahí donde Él quiere que estemos. Y Jesús estaba justamente donde el Padre quería que Él estuviera. Por eso Él decía, mi voluntad te agrada, yo no hago nada por mi propia cuenta. A veces es difícil o a veces se escuchan expresiones como estas. Padre, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Esa es una oración mal hecha. Esa es una oración mal hecha. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Es una oración mal hecha, es una oración egocéntrica, es una oración egoísta. Porque aquí no estás pensando en Dios, estás pensando en tu vida. ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Ahí no estás pensando en Dios, estás pensando en tu vida. ¿No sería más bien, Señor, cuál es tu voluntad? Óigame bien, ¿cuál es tu voluntad? Y donde esté tu voluntad, ahí quiero estar, en el centro de tu voluntad. Porque a veces no vemos respuestas, por ejemplo, a nuestras oraciones, porque la mayoría de nuestras oraciones no son de acuerdo a la voluntad del Padre, son a veces de acuerdo a nuestra voluntad. Son en el imaginario que nosotros queremos o tenemos para ver y recibir respuestas. Y a veces las respuestas de Dios no llegan propiamente en papel regalo. A veces las respuestas de Dios llegan en papel periódico. Y por allá periódico de ayer, como dijo Héctor Lavoe. Periódico arrugado, ya viejo. A veces hacer la voluntad del Señor no es como yo creo que se debe hacer. Es como Él dice que hay que hacerla. Un personaje muy conocido por nosotros, el rey David, había hecho algo muy importante, que había recapturado el arca que se habían llevado los filisteos. Se la habían llevado cautiva, la echaron en una carretilla jalada por bueyes y se la llevaron. 20 años después llega el rey David y dice hay que llevar de nuevo el arca a Jerusalén. Y compra un carro nuevo, unos caballos nuevos, carretilla nueva, y la pone el arca allí y empiezan a danzar. Y se van por el camino a Jerusalén danzando, cantando con instrumentos de música y que aleluya, gloria a Dios. Estamos haciendo la obra de Dios, estamos sirviéndole al Señor, qué buena motivación y gloria a Dios. Pero el arca en un momento que se iba a caer, un personaje llamado Usa estira la mano para que el arca no se caiga y fulminantemente cayó muerto. Y qué tremendo, en un segundo de ese folclor, de ese jolgorio que llevaban, pasar de esa tremenda ánimo que llevaban a la tristeza en un segundo. ¿Qué pasó allí? Luego no estaban haciendo la obra de Dios, luego no era la motivación correcta, estaban llevando el arca a Jerusalén. Bueno, estaban haciendo la obra de Dios, pero a la manera de los filisteos. Los filisteos se habían llevado el arca en carretilla jalada por bueyes. Y el Señor le había dicho a Moisés años atrás, harás un arca de tales medidas y cuando tengan que transportarla, le atravesarán varas y la llevarán a los hombros y únicamente los levitas. Eran las órdenes del Señor. Hermano querido, a Dios no lo podemos engañar. No lo podemos engañar. Las cosas de Dios se hacen a la manera de Dios o a la manera de Dios. No hay término medio, hermano. Esto es innegociable. ¿Por qué sufrimos a veces los cristianos? Porque somos necios y queremos pasar por encima de lo que Dios dijo. Y es que yo vivo la vida cristiana así porque así es y así es y así es. No, hermano. Es a la manera de Dios. David tuvo que aprender esa lección y versículos más adelante vemos que ahora sí y la llevaban en los hombros. Saben, hermano, la obra de Dios, las cosas de Dios se cumplen, los propósitos de Dios se cumplen o se cumplen. El problema es que cuando no se cumplen a la manera de Dios, sufrimos. Sufrimos. Ejemplos de esos hay muchos en la Biblia. Señor, le dijo el Señor a Moisés, Moisés le dijo, vaya y saque esos benditos, el pueblo de Israel que está cautivo allá en Egipto. Vaya ante Faraón y dígale que me deje salir al pueblo. 5 argumentos puso Moisés. No puedo, no sé hablar, eso no es para mí, yo no soy digno, eso es para otro. Y el Señor le dijo, bueno, entonces vaya con Aarón. Y saben, hermanos, si hubiese sido la voluntad de que el Señor hubiera ido con Aarón, se lo dice desde el principio, porque el Señor no está jugando ni contigo ni conmigo a las adivinanzas. El Señor cuando habla, habla claro y conciso.
Y sencillamente Aarón más adelante se le convirtió en la piedra del zapato a Moisés. Fue quien le desvió el pueblo a Moisés cuando él estaba trayendo las tablas de la ley. Qué tremendo, hermano. Las cosas de Dios se hacen a la manera de Dios o a la manera de Dios. Qué difícil para nosotros es pretender hacer la voluntad de Dios cuando la queremos hacer a nuestra manera. Es a la manera de Dios. Hasta tal punto subordinó Jesús su vida, hasta tal punto el Señor hizo la voluntad del Padre, hasta el colmo, dice Filipenses, de ir a morir en la cruz. Fue tanta la pasión del Señor, fue tanto el fervor del Señor, de Jesucristo, de querer hacer la voluntad del Padre, que la cumplió hasta el final. Y la voluntad del Padre era que tenía que ir a la cruz para que la justicia de Dios fuese suplida a través de la muerte por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, y sin embargo el Señor la suplió toda. Aprendió la obediencia, dice el Señor, hasta el colmo de ir a morir en una cruz. ¿Ah? En este juicio que los judíos estaban llevando a cabo en contra de Jesús, lo más tremendo es que nada de lo que él mismo dijera, nada de lo que Jesús pusiera allí como argumentos, nada de lo que él sacara para su defensa, nada de eso sería tenido en cuenta a su favor por ellos. Por eso fue que él dijo en el versículo 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Por supuesto, como ya lo dijimos antes, su testimonio era verdadero. Por supuesto que sí. Si Jesús hubiera hablado de él mismo, por supuesto que su testimonio sería verdadero. Pero no sería válido ante el juicio contra él, porque ellos estaban buscando testigos. Así que Cristo se sometió a sus demandas, presentó sus testigos que le requerían. Y en el versículo 32 el Señor les dice, otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Así que la invitación es, en nuestra próxima oportunidad, vamos a desarrollar los 4 testigos que puso el Señor acá. Lo vamos a desarrollar en detalle, uno por uno, para nuestra próxima cita. Así que el Señor nos ayude. ¿Qué testigos tienes tú hoy que te hacen declarar ante los demás de que sigues al Cristo verdadero? ¿Cómo testificarías tú? ¿Qué dirías tú si alguien te juzga y te dice, pero muéstreme a Dios, ¿usted lo ha visto? Muéstreme a Cristo, ¿usted lo ha visto? ¿Le consta? ¿Qué testimonio darías tú? Recuerde que el Señor nos puso aquí en la tierra fue como testigos, ni siquiera como predicadores. Ni siquiera nos puso como evangelistas, como testigos. Dijo, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos. Y la palabra testigo significa mártir. De estar dispuesto a dar la vida por Cristo. Evangelizar es fácil, salir a las calles y decirle a la gente Cristo te ama, eso es fácil, repartir tratados es fácil. Pero ser testigo de Cristo demanda la vida. Demanda la vida. ¿Cómo estamos testificando de Cristo hoy? El Señor puso 4 testigos allí. A Juan el Bautista, sus obras, al Padre mismo y las Escrituras. Y hoy tal vez podríamos decir, hay un 5.º testigo, su iglesia. Hay un 5.º testigo, su iglesia, en el tiempo de hoy. ¿La iglesia de hoy estará testificando de Cristo? Es la pregunta. ¿Estaremos testificando de Cristo? ¿O predicamos de Cristo? ¿O hablamos de Cristo? ¿O evangelizamos de Cristo? Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, Señor. Señor, el testimonio más verdadero, Señor, que tenemos hoy es lo que tú has hecho en nuestras vidas. Si a mí personalmente me preguntaran, ¿usted cómo sabe que Dios existe? Yo les tengo la respuesta. Sé que existe por lo que ha hecho en mi vida, por el milagro de transformar mi vida. Algo que no pudo hacer las lágrimas de mamá, ni de mi esposa, ni de mis hijos, lo pudo hacer el Señor, transformar mi corazón. Es el milagro más grande. Y solamente lo pudo hacer el Señor. Es el milagro sobrenatural. Por eso sé que Dios existe. Por eso sé que Cristo es real. ¿Cómo sabe usted que Cristo resucitó? ¿Usted lo vio? Te lo puedo decir.
¿Sabes cuál es la evidencia de que Cristo resucitó? El hecho de que hoy estés respirando. El hecho de que hoy tengamos vida significa que Cristo resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Señor Dios de la gloria, hoy oro a ti como pueblo de Dios. Ayúdanos a ser testigos. Hoy el mundo está exigiendo de hombres y de mujeres veraces, de hombres y de mujeres reales, de hombres y de mujeres que hablen con verdad, que hablen en verdad y que vivan en verdad. Testigos, por eso Jesús dijo, el testigo que ellos van a decir, esos testigos, el testigo que ellos van a dar, ese testigo será verdadero. Señor, perdónanos, porque la verdad como iglesia, como pueblo de Dios, Señor, últimamente hemos dado muy mal testimonio de ti. En nuestro testimonio no ha sido verdadero, te hemos dejado en vergüenza y nos hemos avergonzado de ti. Es la gran realidad que vivimos como iglesia hoy, Señor. Señor, hoy nos estás dando la oportunidad para que como pueblo de Dios, Señor Dios de los cielos, seamos los testigos verdaderos que este mundo necesita. Todo el mundo engaña, el gobierno engaña, los políticos engañan, todo el mundo engaña, ya no hay verdad por ningún lado. Señor Dios de la gloria, y la iglesia que tú has puesto aquí en la tierra como testigos, Padre amado, Señor, que nuestro testimonio sea verdadero. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor de la gloria, a ser creíbles. Que la gente pueda decir, oiga, sí, en ti, el Dios que tú me estás hablando, en ese Dios es verdadero y encuentro esperanza en ese Dios. Y no que tristemente tengan que decirnos, no, yo no quiero saber nada de eso porque mire, mi compañero de trabajo es cristiano y véalo, mi vecino es cristiano y véalo, fulano es cristiano y véalo, véalos cómo roban, véalos cómo mienten, véalos cómo son injustos. Señor, perdónanos, porque la verdad sea dicha, Señor, te hemos dejado en vergüenza. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque tú dijiste que cuando viniera el juicio, empezarías por la casa. Empezarías por la casa. Señor, ayúdanos, por favor, que como iglesia, que como pueblo de Dios, nuestro testimonio sea veraz, sea verdadero, como el de Juan el Bautista, como tus mismas obras, como el testimonio del Padre, por supuesto, y como lo dicen las mismas escrituras, bendito Señor. Que hoy ese quinto testimonio sea veraz y verdadero. Hoy tú hablas por la iglesia. Hoy, Señor, reflejamos a Cristo. Por eso nos dicen cristianos. Anoche me hacían esa pregunta. Oiga, ¿y ustedes por qué son cristianos? Señor Dios de la gloria. Y yo le respondí a esa persona, somos cristianos porque somos seguidores de Cristo. Pero ¿hasta dónde eso es verdad? ¿Hasta dónde eso es verdad? ¿Somos seguidores de Cristo o somos seguidores de las cosas que Cristo me va a dar? Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos, porque este mundo está demandando eso. Este mundo está demandando de hombres y de mujeres dignos de persecución, dignos de sufrimiento, dignos de dar su vida por la causa de Cristo. Este mundo lo está demandando. Hombres que estén dispuestos a morir por Cristo, digo, porque el que no aborrece aún su propia vida no puede ser mi discípulo, no puede llamarse cristiano. Ese nombre le queda grande. Señor Dios de la gloria, ayúdanos, por favor, ayúdanos a hacer, Padre amado, honor al nombre que llevamos de cristianos, Padre amado. Te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo, por lo que haces y por lo que harás. Para ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Oramos por Beirut, por tantos que están allí sufriendo, llorando en esta hora, bendito Señor. Por los que han perdido familiares, que están llorando, bendito Señor. Fortaléceles, consuélalos, levántalos, trae paz, trae gozo al corazón. Y Señor, y que esta sea la oportunidad para que muchos, Señor, volteen su mirada a ti, bendito Señor. Y que esta sea la oportunidad para que la iglesia se pronuncie, bendito Señor, diciendo, soy testigo de Cristo, soy testigo de Cristo. En Él hay esperanza. En Él hay salvación, en Él hay perdón, en Él hay justificación y en Él hay vida eterna. Señor Dios de la gloria, gracias te damos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, se nos ha ido el tiempo. Muchas bendiciones. Ponemos este día delante del Señor, que su gracia, su misericordia, su favor esté sobre nuestras vidas. Muchas bendiciones, mis amados. Los quiero mucho. Un abracito para todos. Muchas bendiciones. Chao.